Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los saludamos muy cordialmente hoy 16 de octubre de 2024. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Cindy Sierra le damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook estamos como @pasut. En la página web también tenemos mucha información acerca de las actividades e investigaciones que realizamos, ipasut.udistrital.edu.co, y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y en LinkedIn. Le damos la bienvenida a un tema muy interesante hoy en que está pasando. Vamos a hablar de esos procesos organizativos afrocolombianos, del surgimiento del liderazgo de la comunidad negra y del movimiento social afrocolombiano, pero quiero que Cindy ahonde un poco más en los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y pues le doy paso, Cindy, buenas noches. Hola Sonia, muy buenas noches. Hoy 16 de octubre, como bien lo dijiste, conmemoramos también el día, pero también digamos que esta temporada de la diversidad étnica en Colombia, a propósito pues también de la conmemoración que se hizo el pasado 12 de octubre, que es tradicionalmente la fecha en la que se conmemora. Como hemos hecho en otras ocasiones, Sonia, en este programa seguimos dedicando este especial a esta fecha, pero desde una perspectiva crítica. En definitiva, como Instituto de Paz no creemos en la existencia de razas humanas y mucho menos en la celebración del mal llamado Día de la Raza, tal como lo han expresado en este programa y en otros espacios también de divulgación, personas con identidades diversas culturales colombianas. No hay nada que celebrar, Sonia. No celebramos la invasión española del siglo XV en estos parajes suramericanos, ni el exterminio de los pueblos originarios de nuestro continente, y menos la esclavización de personas provenientes de África por aquella época. Hoy hemos decidido indagar más a fondo en un aspecto fundamental de la cultura afrodescendiente en Colombia, y es el de la construcción de territorios afro alrededor principalmente de la soberanía alimentaria, pero también de otras particularidades culturales. Pues hay que tener en cuenta que cuando hablamos de territorios nos referimos también a las dinámicas culturales que se desarrollan en ellos, como las prácticas medicinales ancestrales, las actividades económicas y la planeación territorial también, que en este caso las comunidades afro llevan a cabo para preservar tanto su identidad como su autonomía. En Colombia, la identidad afrodescendiente se manifiesta de diversas formas, no solo hay una manera de ser afro en Colombia, y hay expresiones como la identidad negra propiamente dicha, la raizal, y más hacia el norte del país, la palenquera. Entonces, tenemos todo un mosaico cultural que continúa enriqueciendo nuestra historia y nuestro presente. Para abordar estos temas, hoy tenemos la suerte de contar con dos invitadas muy especiales, expertas desde el punto de vista académico, pero también desde el aspecto identitario y por su trabajo directo con las comunidades afrodescendientes. Ambas son mujeres que viven y sienten profundamente estos procesos. Así que sin más preámbulos, Sonia, te cedo la palabra para que nos presentes a nuestras invitadas de esta noche. Claro que sí, esta noche contamos con la compañía de Diana Angulo Quiñones. Ella es trabajadora social, especialista en gerencia social y becaria del programa Martin Luther King. También es delegada de políticas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la Subred Centro Oriente en Bogotá. Buenas noches, Diana, bienvenida. ¿Qué está pasando? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Espero este espacio sea, como siempre nosotros lo mencionamos, un espacio de construcción, de diálogo, de aprendizaje también. Y también nos acompaña Marta Laura Mendoza Pacheco. Ella es lideresa social, delegada de la región Caribe por la Justicia Nacional del Pueblo Afrodescendiente y representante legal del Consejo Comunitario Afropeña. También es delegada étnica de la Mesa de Víctimas del Departamento de La Guajira y actualmente hace parte activa del proceso de Comunidades Negras PCN. Buenas noches, Marta Laura. Bienvenida. ¿Qué está pasando? Hola, buenas noches, bendiciones a ustedes y a la gran audiencia que siempre las acompaña en este hermoso programa. Gracias por la invitación y al espacio radial. Bueno, Marta Laura, buenas noches. Queremos empezar con un tema de vital importancia
no solo para la comunidad afrodescendiente ni para las personas con identidades culturales específicas, sino para todo ser humano, y es el de la alimentación. Más precisamente, queremos hablar sobre la soberanía alimentaria. Marta Laura, ¿cuál ha sido el impacto digamos, estos logros jurídicos que ha tenido la comunidad afro, como la Constitución del 91 y el de la Ley 70 de 1993 en la defensa de los territorios de las comunidades afrocolombianas y también de su lucha por la soberanía alimentaria? ¿Cuál ha sido ese impacto, digamos, de estas dos grandes, digamos que decisiones jurídicas alrededor del pueblo afrocolombiano? Bueno, primero que todo quisiera como que darles a conocer un poco más de qué es la Juntanza Nacional del Pueblo Negro, Raizal y Palenquero. La Juntanza Nacional del Pueblo Negro es un proceso de residencia y disidencia de las comunidades a partir de la Constitución del 91, en donde se logró la promulgación del artículo 55 como Juntanza Nacional. Trabajamos por la defensa, el cuidado y la vida de las comunidades negras y el territorio. Nuestro objetivo fundamental es la articulación de los individuos y organismos de la sociedad civil que pertenecen a nuestras comunidades negras dentro del territorio. La focalización del territorio en Colombia y como sujetos y sujetas de derechos humanos hacemos incidencia en la parte política ante el gobierno nacional y organismos de las cooperaciones para gestionar, implementar los 8 mandatos que nacieron dentro de la Juntanza Nacional del Pueblo Negro. Esta cumbre se dio en el 2021 en la ciudad de Cali y por lo cual le llamamos hoy Juntanza Nacional. Está conformada por 3 macrorregiones del país, como es el Caribe, Orinoquía, Pacífico, Amazona, Andina, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Bueno, con todo, todos sabemos de que con la Constitución del 91, la promulgación del artículo 55, la soberanía alimentaria es el derecho de nuestro derecho propio, que viene en defensa del sostenimiento de la familia, el hogar, la mujer, el género y generación y familia. En la parte tradicional, cultural, ambiental, socioeconómico, esto nos permite desarrollar unas estrategias propias, tanto en la parte política, estrategias sostenibles de la producción, distribución y consumo de los alimentos con base a lo pequeño y mediana producción. Marta Laura, cuando tú dices juntanza, ¿esto qué implicaciones tiene? Digamos que no estamos muy acostumbrados a esto. Habíamos escuchado consejo comunitario, habíamos escuchado otro tipo de organización de participación política, pero cuando hablamos de las comunidades afro, hablamos de juntanza. ¿A qué se refieren exactamente con este término juntanza? Bueno, juntanza viene todo lo que abarca a todas las expresiones organizativas de los territorios de las comunidades étnicas, como consejo comunitario, expresiones organizativas, organizaciones nacionales que vienen en pro y el desarrollo de legitimar el proceso de las comunidades negras a nivel nacional. Bueno, ahí está claro ese término de juntanza y pues con respecto a la pregunta que le hacía Cindy a Marta Laura, me gustaría también hacer este mismo interrogante a Diana. ¿Qué alcances ha tenido en el distrito esta ley 70 del 1993, más conocida como Ley de las Comunidades Negras o Ley de las Negritudes? Pero pues aquí en Bogotá, ¿cómo ha sido y cuál es la importancia que tiene nuestra ciudad? Bueno, realmente yo considero que la Ley 70 ha sido todo un reto para las comunidades negras, no solo en el contexto distrital, sino a nivel nacional, porque si bien sale en el año 1993, su implementación completa no se ha podido realizar. Entonces, ¿qué pasa? En todo se supone que hay un compromiso institucional de, hablando del contexto distrital,
de todos los sectores, y digamos que con base en la Ley 70 se desprenden otra serie de políticas y marco jurídico en el distrito. Sin embargo, pasa de que a pesar de que hay un marco jurídico, no se implementan las acciones para las comunidades negras. Entonces, frente a lo que tú mencionas, Sonia, frente a todo el tema de la seguridad alimentaria, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, por ejemplo, bueno, haciendo contextos de lo distrital, había una política pública, se pasó por todo un proceso de reformulación en los años 2022 y 2023, porque se evidencia de que dentro de esa política pública no recogía completamente todas las necesidades, particularidades y requerimientos de la comunidad negra en la ciudad de Bogotá. Entonces, a partir de este año tenemos una política pública nueva para comunidades negras afrocolombianas y hay un capítulo dentro de la misma política para la comunidad palenquera, que es el COMPES 39. Entonces, dentro de esa política hay unos factores estratégicos que comprometen a cada uno de los sectores: gobierno, educación, ambiente, integración social, y hay uno relacionado con la seguridad alimentaria y nutricional, porque se ha evidenciado, digamos, dentro de todos los procesos de las comunidades acá en Bogotá, de que la seguridad alimentaria, digamos que es distinta a cómo las comunidades conciben el concepto de seguridad alimentaria, personas que no son oriundas de la ciudad de Bogotá, sino que hay toda una serie de prácticas distintas, de cómo, por ejemplo, no solo comer, sino que no solo un tema gastronómico, sino que las comunidades étnicas entretejen mediante todo el tema de la comida, ¿no? Entonces armamos un fogón y, por ejemplo, yo pongo tal cosa, mi vecina pone tal otra. Entonces, digamos que el fogón o la cocina se entretejen otra serie de cosas. Adicionalmente, es importante mencionar que en los territorios, por ejemplo, no, bueno, en la actualidad es un poco más común, hace unos años no, de los alimentos, por ejemplo, ultraprocesados, no era tan fácil tener acceso a hamburguesas, pizzas, gaseosas, sino que, por ejemplo, las comunidades consumían lo que les daba la tierra. Entonces, la tierra y de pronto el mar o el río, pescado, carne, plátano, yuca, ñame, entre otros tubérculos. Entonces, por ejemplo, claro, y no tenían tanto acceso a los vegetales. En la ciudad de Bogotá la cosmovisión es diferente, entonces en ese sentido la comunidad repiensa y dice, bueno, necesitamos tener diferentes estrategias que permitan el reconocimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, toda la cosmovisión que se tiene y que a su vez el distrito pueda garantizar esas medidas. Entonces, digamos que dentro de la política hay unos productos de política que lo que buscan es hacer un reconocimiento a cómo la seguridad alimentaria y nutricional afecta o puede beneficiar a la comunidad. Entonces, digamos que el año pasado hubo unos ejercicios en articulación con la política de seguridad alimentaria y nutricional de unas jornadas de SAN, se llamaban. Entonces, en cada una de estas jornadas, lo que hacen las comunidades es poder identificar uno, los alimentos que son propios de los territorios, hablando del Pacífico colombiano, que acá en Bogotá de pronto se pueden conseguir, pero el sabor es diferente. Entonces, por ejemplo, tú consumes un plátano en Nariño, el sabor es completamente diferente al de acá de Bogotá. El queso, por ejemplo, para la comunidad de Chocó, el queso costeño es distinto al que se consume acá y que puede ser utilizado para muchos platos, por ejemplo, sopa de marino, un arroz clavado, que el sabor del queso es completamente diferente. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es hacer un reconocimiento a todos, a la soberanía alimentaria, y que en ese sentido el distrito pueda aportar e implementar acciones en el marco de. Y para finalizar, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social tiene una acción afirmativa que se llama Canasta Afro, que es poder entregar alimentos a las familias con pertenencia étnica negra afrocolombiana. En este momento en Bogotá, de las 20 localidades, tienen canasta 11 localidades. Entonces, por ejemplo, las familias dicen, bueno, a mí me dan un mercado, obviamente es una ayuda porque se identifica que son personas con situación de vulnerabilidad y alto riesgo, pero los alimentos que se brindan en la canasta son los que normalmente se encuentran en Bogotá. Entonces, están haciendo adecuaciones, por ejemplo, en la canasta para que puedan incluir alimentos como borojo, chontaduro, ñame, entre otros productos que sí son muy importantes dentro de la gastronomía de las comunidades negras, pero que a veces acá en Bogotá se consiguen en algunos casos, en otros casos no, y si se consigue es un poco más costoso. Entonces, digamos que es como todo un reto poder implementar y garantizar la gastronomía dentro de las comunidades, porque ellos decían como sabemos que es un apoyo que nos está dando el distrito, sin embargo, como yo no estoy acostumbrada a consumir estos alimentos, es mucho más difícil. Entonces, digamos que es un reto y se han generado avances, sin embargo, pues el desafío continúa todavía de continuar con la implementación y que la mayor cantidad de población pueda tener acceso a, porque desafortunadamente no son todos, ¿no? Ujú.
Y además vamos a revisar este tema alimentario en la comunidad afrodescendiente que habita la ciudad de Bogotá y vamos a ver que pues no solo tenemos una tradición que viene del Caribe, sino también del Pacífico, algunas del Cauca. En este sentido, pues lo que vamos a ver en términos alimentarios es que siendo comunidades tradicionalmente pesqueras, pues van a querer consumir productos del mar que pues claramente en Bogotá no van a conseguir con mucha facilidad. Y también nos hablaste sobre precisamente esta diferenciación cultural, Diana, entre las distintas expresiones de lo afrodescendiente en Colombia. Hablábamos de lo palenquero, de lo raizal y de lo negro en general. ¿Nos puedes hacer alguna precisión sobre, digamos, estas diferentes formas de expresión de lo afro ¿En términos de la soberanía alimentaria o en términos generales de las comunidades? en términos generales? Listo. Entonces, siempre es importante mencionar, porque como lo mencionaba Marta Laura, está la Ley 70 y digamos que a partir del año de la Constitución Política del 91 hacen un reconocimiento a las comunidades mal llamadas NARP. Sin embargo, siempre es importante hacer mención de las comunidades, porque, por ejemplo, hay comunidad raizal que dice, no, a mí esa sigla no me representa. Entonces, siempre es importante mencionar comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. La comunidad negra afrocolombiana, pues inicialmente era oriunda o descendiente del Pacífico colombiano, sin embargo, y parte del Caribe también. En la actualidad contamos con comunidad negra afrocolombiana, yo creo que, no sé si en todo, pero en muchas partes del territorio nacional. Hay unas prácticas culturales, bueno, la comunidad negra no cuenta con una lengua propia, pues porque todo, por toda esa dispersión, esa diáspora, se fueron perdiendo, pero hay tradiciones en el tema de la gastronomía, de las actividades culturales, por ejemplo, los rituales que tienen, por ejemplo, cuando nace alguien, cuando fallece alguien, las personas hacen, digamos, dependiendo del municipio, del departamento, entonces, por ejemplo, hay prácticas que en el Chocó que no se realizan en Nariño, en el Cauca, en el Valle del Cauca. Entonces, por ejemplo, hay una práctica muy tradicional que cuando las personas fallecen hacen cierto tipo de rituales. Si es un bebé le llaman un gualí y si son personas mayores pueden hacer alabados y demás, que es poder no celebrar, pero digamos que despedir a la persona de una manera distinta como lo hacen acá en la ciudad de Bogotá. Eh, Esos, digamos que en términos generales de la comunidad negra afrocolombiana, dos de la comunidad raizal son descendientes u oriundos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siempre es importante mencionar las tres islas. Entonces, por la comunidad raizal, ellos no se autorreconocen, sino que digamos que la manera de poder identificar a una persona raizal es la conexión que tienen con los primeros moradores en el archipiélago de San Andrés. Entonces, digamos que dentro de los raizales, todas las personas fenotípicamente no son negras. Podemos identificar personas monas ojiclaras, pronto con una tez un poco más clarita y los ojos verdes o azules, pues por el mestizaje y digamos que la presencia de los colonizadores en el archipiélago era principalmente de ingleses y holandeses. Entonces, por ejemplo, en Providencia y en Santa Catalina nos cuentan los raizales que hay muchísimas personas mayores que son blancas ojiazules. Ya en San Andrés encontramos personas fenotípicamente más oscuras, con el cabello rizado y demás. Y entonces ellos no se autorreconocen y la manera de poder reconocer a un raizal es, ellos cuentan con un documento, más o menos como una cédula que se llama la OCRE. La OCRE es un documento que se expide en el archipiélago para poder identificar si la persona es raizal o residente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo soy raizal, yo Diana, yo me casé con una persona que no es raizal, pero mis hijos son raizales porque la raizalidad digamos que se transmite por línea de sangre. Entonces, si yo soy raizal y me mudé a Suiza, pero mis hijos nacieron en Suiza, ellos también tienen esa raizalidad, pero mi esposo no. Y bueno, ese documento, la OCRE puede, digamos que reconocer si la persona es raizal, porque hay muchas personas que nacieron en San Andrés, Providencia o Santa Catalina, pero no tienen esa conexión con los primeros moradores, entonces no son raizales. La OCRE dice si tú eres residente, porque de pronto mi mamá se fue a vivir hace 30 años a San Andrés o a Providencia o Santa Catalina, pero no tienen esa conexión. Entonces no son raizales sino residentes y los raizales pues tienen esa conexión. Entonces, por ejemplo, dentro de la comunidad raizal podemos identificar muchas personas por los apellidos. Entonces encontramos personas de apellido Archibald, Hooker, eh, Forbes, entre otros. Y son como apellidos extraños porque son apellidos principalmente que venían desde algunos países europeos. Eso es frente a la comunidad raizal. Ellos en la actualidad siguen conservando su lengua propia, que es el criol, que es como una mezcla de inglés británico, más o menos 7 u 8 lenguas africanas y
holandés. Hay personas que, por ejemplo, si hablan el inglés, pueden entender algunas cosas que hablan los raizales, sin embargo, como lo hablan tan rápido, es muy difícil de entender. Y digamos que para las comunidades étnicas, las que mantienen a una lengua propia, es importante manejar y darle continuidad a la lengua porque surge de un tema de cimarronaje también. Entonces, en la época de la esclavización, como los moradores en ese momento del archipiélago construyen una lengua propia para que los colonizadores no pudieran entender lo que estaban hablando. Y en la actualidad en la ciudad de Bogotá hay muchas personas raizales que por diferentes situaciones migran a Bogotá, tienen hijos y lo que se busca es que esa lengua perviva en el tiempo y no se pierda como lo que sucedió con las comunidades negras. Y para finalizar, la comunidad palenquera, bueno, ellos en este momento, si no estoy mal, en Bogotá, en Colombia, perdón, hay aproximadamente 5 palenques. Sin embargo, la comunidad palenquera es proveniente o descendiente oriunda del palenque de Bencos Biojó, o como lo hacen llamar, o San Basilio de Palenque, que queda en el departamento de Bolívar, más o menos a 1 hora de Cartagena, en Maates. Entonces, bueno, la comunidad palenquera fue el primer pueblo libre de América Latina. Ellos en la actualidad siguen conservando su lengua propia, que es el palenquero, y en la ciudad de Bogotá también hay presencia de la comunidad palenquera. Y lo que se busca es seguir con las tradiciones y prácticas culturales que ellos tienen, toda la ancestralidad, medicina tradicional y todo el tema, pues que digamos que histórico. Entonces siempre es como importante mencionarlo y como les mencionaba, también hacen parte o están vinculados en la política pública. Incluso la semana pasada se conmemoró la Semana Palenquera. Entonces durante varios días que se hacen actividades en el marco de poder visibilizar, uno, quién es la comunidad palenquera para que las personas puedan diferenciar quién es comunidad negra, quién es raizal, quién es palenquera. Y hay unos días específicos. Entonces, por ejemplo, hubo un día de la mujer para reconocer todo el rol de la mujer palenquera en el marco de cómo se construye familia, el rol que hace desde el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, la gastronomía, también hubo un día de salud, porque pues las comunidades, en este caso la comunidad palenquera, también tiene todo un proceso ancestral desde cómo se concibe el concepto de salud, un día de la familia y un día cultural para poder dar a conocer a la comunidad que no tiene pertenencia étnica, que no es palenquera, quién es la comunidad y cómo se posiciona en el distrito. Más adelante podemos ahondar, Cintia, un poco más en ese concepto de salud que me parece muy interesante con la construcción de territorialidad para hablar un poco más de eso con Diana. Tengo una duda, Marta, Laura. Hemos visto cómo las comunidades afrodescendientes del Caribe tienen unas relaciones productivas alrededor de la agricultura, de la pesca y la minería tradicional. ¿Cómo estas prácticas contribuyen a la preservación del medio ambiente y a la soberanía alimentaria? Bueno, algo ahí que tenemos que es el aprovechamiento de la agroecología y todos nuestros recursos biodiversos, naturales y ambientales que también hacen parte eh, de nuestra economía. Nos podemos dar cuenta que en la reglamentación del capítulo cuarto y quinto se dio la reglamentación y ahora hay como que es más versátil el aprovechamiento de nuestra tierra, porque en lo que tiene que ver con la parte de la minería y la explotación, hay muchos acuerdos a los cuales el gobierno nacional nos está amparando nosotros como territorio, como comunidad negra, para que podamos nosotros mismos ejercer la práctica de lo que es la minería ancestral. También dentro de lo que es la pesca, que es una activación económica de la soberanía alimentaria, eh, algo que la investigación científica de la medicina ancestral o la tradicional, bajo la asesoría de sabedores y sabedoras para aprovechar nuestras riquezas biodiversas, que impulsen el desarrollo y la innovación y la protección legal de la lógica del derecho propio a través de la práctica ostentores, que contribuyen a la salud y a la sanación. El plan, algo que nosotros como territorio manejamos, que el plan de manejo ambiental para la protección del territorio, para las plantas biodiversas y la producción de alimentos, y el instrumento de planificación, de planificación que ayude a la orientación y el desarrollo del territorio y aprovechamiento del mismo. Lograr el fortalecimiento dentro del territorio a nivel empresarial, industrial,
como decía ahorita la compañera, que es algo que nosotros necesitamos, no solamente vivir del pan coger, sino que esto sea, se dé la exportación de todos estos productos que nosotros dentro de la canasta familiar se dé una producción mayoritaria de exportación. Esto ayuda a que nosotros la economía mejore y que podamos darle un sustento diferente a nuestra familia. Diana, a propósito también de, digamos que estas prácticas alimentarias, no solo de soberanía, sino las prácticas en general, ¿cómo crees que el conocimiento ancestral de estas comunidades afrodescendientes presentes aquí en el distrito podría mejorar las políticas de salud pública en Bogotá? Bueno, como lo mencionaba hace un momento, yo creo que es un reto completamente porque si bien las comunidades étnicas llevan muchos años haciendo presencia en Bogotá, hasta hace muy poco tiempo, digamos que a partir de la Constitución del 91, la Ley 70 del 93, y las políticas públicas se han comenzado a implementar ciertas acciones en el marco de el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Sin embargo, por ejemplo, a veces es muy difícil porque las personas nos dicen, bueno, hay productos o plantas de que si las sembramos en Bogotá por el clima no dan. Entonces, por ejemplo, poder transportar alimentos del Pacífico aquí o de San Andrés acá a Bogotá es muy complicado y es muy costoso también. Entonces los raizales nos dicen como, bueno, a mí me gustaría comer X y X producto, o por ejemplo mariscos, pero comprarlo es costoso y transportarlo mucho más. Entonces, por ejemplo, si no lo transporta si uno no lo transporta en un producto adecuado, una cava o una nevera, pues se va a dañar. Entonces, yo diría que en términos generales es todo un reto y lo que se espera es que se puedan seguir vinculando pues recursos económicos para poder generar acciones que permitan que las personas puedan consumir esos alimentos y no solo consumirlos, sino pues darlos a conocer, pero también frente al fortalecimiento comunitario, porque hay productos, no sé, tradicionales de cada grupo étnico que se pueden no sembrar, pero que se pueden fabricar acá y a la venta también. Y dentro de las comunidades encontramos muchas personas que viven de la informalidad, tienen sus emprendimientos gastronómicos, entonces tienen un restaurante, venden cocadas, hay personas rizales que venden empanadas de camarón, de cangrejo, que aquí en Bogotá de pronto se ven, pero no es tan común y la gente dice, no, una empanada vale 8.000 pesos, no es muy costosa, pero ¿cuánto vale, por ejemplo, un paquete de camarones? No es lo mismo que comer una empanada de pollo, de carne. Entonces, lo que se busca es seguir visibilizando y digamos que las comunidades han tenido la oportunidad de participar en escenarios, no solo con la Secretaría de Salud, sino con todos los sectores del distrito para poner en consideración cuáles son las necesidades que les gustaría que se pueda abordar. Y si bien siento que se han generado avances en la política pública, por ejemplo, se han vinculado nuevos aspectos que permitan generar escenarios para que las personas sigan em, generando espacios de sensibilización y demás, pero aún falta más, ¿sí? Porque, bueno, si el marco jurídico o las políticas públicas no tienen presupuesto, ¿cómo se implementan? Y a veces pasa porque, digamos que al revisar los productos de política con cada sector, hay entidades que dicen, bueno, a pesar de que esté la política, no tenemos presupuesto para ejecutar las acciones. Entonces, si no viene amarrado el marco jurídico de un presupuesto que permita establecer e implementar de manera real y efectiva, pues se siguen generando todavía esos baches y esas brechas. Y pues lo que se espera es que poco a poco se vayan incrementando los escenarios para todo a nivel general, no solo el tema de seguridad alimentaria, que si bien es muy importante, sino a nivel general y global de todas las necesidades, particularidades de las comunidades aquí en Bogotá. Ahí sí me gustaría como que resaltar un poco que es importante tener tierra. Yo siento que como región Caribe, en esa parte de lo que podemos acceder nosotros, que a terrenos baldíos, es poco lo que hay. Y tenemos muchas familias que vienen ejerciendo las labores del campo, pero lo hacen desde una parte que es donde les brindan un contrato de arrendamiento, o sea que no son poseedores de esa tierra para poder acceder o hacer el uso de esa tierra para la reactivación económica y el sustento diario de su familia. Nosotros aquí en el departamento de La Guajira en estos momentos tenemos una problemática, por decirlo así, porque ahora se emitió una APA
que es la área de protección para la producción de alimentos. Esa área iba desde el municipio de Atonuevo, iba hasta el sur de La Guajira. Eran 9 municipios que entraban en esa área de la protección para la producción de alimentos y se cayó una parte porque nosotros nos invade no, pasa una línea negra que es de las comunidades indígenas a las cuales ellos dicen que se les tiene que rendir y hacer consulta a ellos para que nosotros podamos entrar dentro de la reforma agraria para la área y la protección y la producción de alimentos. Entonces es algo dificultoso porque nosotros desde nuestra ancestralidad, desde que llegamos al territorio, hemos ejercido esas prácticas ancestrales en nuestro territorio y tener ahora que no entrar a acceder a ellas porque no acceder no, porque sí la estamos explotando, se están haciendo las acciones de siembra del pancoger, pero tenemos esa dificultad que con el gobierno nacional no vamos a entrar como área de protección y producción de alimentos. Entonces tenemos esa dificultad aquí en el territorio también, algo que vienen manejando las corporaciones. Tenemos Corpo Guajira que colocan unas áreas de protección. Y entonces dicen, esta área de protección coloquemos a 5 kilómetros, pero dentro de esas áreas de protección, que ellos lo colocan como protección, esas áreas están siendo explotadas, esas áreas están siendo sembradas, son áreas productivas y que las comunidades las utilizan del pancoger y su sustento diario, incluso para exportación. Nosotros, el cambio climático aquí de la región Caribe varía, como decía la compañera, y a la hora de acceder a que el sabor de los alimentos son diferentes. Entonces, dependiendo del clima, como nosotros nos encontramos aquí en el territorio, podemos sembrar o no podemos sembrar. Tenemos ese como que limitante de que nosotros accedemos a sembrar por el cambio climático. Si llueve, sembramos. Si no llueve, no podemos sembrar y cuando no sembramos, la producción económica y la reactivación de la familia es algo que disminuye, que se ve la pobreza, que las familias tienen que ejercer o salir del campo para poder buscar el sustento de la familia. Entonces son cosas que nosotros buscamos como líder, buscar esa protección del gobierno, de las entidades. Yo digo que seguir creando leyes no es. Debemos como que materializar lo que ya tenemos y fundamentar esta reforma agraria que nos asegure la reactivación económica del territorio. En el día de ayer, 15, se celebraba el Día de la Mujer Rural, pero hablamos solamente de la mujer rural, aquella que atiende a la familia, que es la enfermera del hijo, es la enfermera del esposo, que también siembran en sus patios sus plantas medicinales para ellos mismos curarse de aquellas enfermedades o fiebres que les dan dentro de toda esa comunidad que hace parte. Entonces, el asegurar que nosotros a las mujeres y a las comunidades negras de la región Caribe se nos den las tierras, se nos den tierra para poder seguir ejerciendo nuestra autonomía, poder seguir ejerciendo nuestra economía y no perder esas prácticas ancestrales con las que hemos venido tradicionalmente manejando. Marta Laura, nos hablabas de pronto una especie de conflicto que existe entre las comunidades afrodescendientes de este sector del Caribe y también las comunidades indígenas. ¿Cómo entran a mediar en estos conflictos culturales? ¿Ustedes cómo tratan el tema? ¿Cómo entran a mediar con esta otra comunidad en el sector del Caribe? Bueno, al momento nosotros le hicimos un requerimiento, un oficio se la mandamos a la Agencia Nacional de Tierra de que vuelva nuevamente emitir una APA, que es el Área de Protección de Alimentos y la Producción, teniendo en cuenta la existencia
Ya eso viene siendo con el Ministerio del Interior. Necesitamos que el Ministerio del Interior llegue al territorio y nosotros teniendo esa certificación, porque dicen, después de que se conforma el Consejo Comunitario y se radique, se lleve a la administración territorial que viene siendo la alcaldía, ellos ahí nos entregan de que como Consejo Comunitario sí existimos dentro del territorio, ya, pero el Ministerio del Interior no lo está emitiendo desde esa parte y se ha generado ese conflicto porque no nos va a permitir como comunidad negra poder ejercer o poder acceder a esas ofertas que viene, que trae el gobierno nacional con la de la reforma agraria. Yo tengo una pregunta, le tengo una pregunta a Diana acerca de la comunidad afro aquí en Bogotá. Por lo general, siempre vemos la situación de de las comunidades indígenas que por desplazamiento vienen a la capital. A mí me gustaría saber cuál es la situación en este momento de la comunidad afro. ¿Cuántas personas afrocolombianas se encuentran viviendo acá en la capital? ¿A qué se dedican ellas? Digamos, un panorama de esta situación que muchas personas vienen por desplazamiento, por el conflicto armado en nuestro país. Me gustaría que nos hiciera un contexto frente a esta circunstancia que pues viven muchas personas que tienen que llegar a la ciudad a buscar un mejor futuro. Diana. Bueno, desafortunadamente en el distrito no se cuenta con una base de datos, una base censal o un censo de exactamente cuánta población negra y afrocolombiana hay en el distrito. Ujú. Hace unos años, si no estoy mal, fue en el 2018, hubo un censo. Sin embargo, ¿qué pasa en ese censo? Una invisibilización de las comunidades. En el 2005 hubo uno y dijeron hay X cantidad de comunidad afro en Bogotá, y en el censo del 2018 reducen digamos que de manera significativa el porcentaje de población cuando sabemos que hay más. Entonces, por ejemplo, según los datos que nos pueden dar algunas entidades que no son oficiales, hay aproximadamente, no sé, unos 50.000, quizá más. eh, no, más o menos como 130.000 personas mal contadas, porque desafortunadamente, como tú lo mencionas, Sonia, el conflicto se sigue presentando aún en nuestro territorio nacional. Digamos que a veces en la ciudad de Bogotá las personas son muy ajenas, ay, dicen como no, después de la firma del acuerdo no hay conflicto. El conflicto se sigue presentando y todo el tiempo encontramos migraciones forzosas, desplazamiento, personas que huyen pues por el conflicto en búsqueda de mejores oportunidades laborales, porque en los territorios, si aquí en Bogotá es un poco complejo el tema de acceder al trabajo, allá es mucho más complejo acceder a la educación o educación superior. Encontramos departamentos que tienen, por ejemplo, una universidad y es muy difícil acceder o los cupos son limitados. Entonces, digamos que por diferentes situaciones las personas están migrando a la ciudad de Bogotá. Te podría decir, por ejemplo, en qué localidades hay mayor cantidad de personas. En la localidad de Suba hay un porcentaje significativo de comunidad afro en los barrios de Lisboa, Tibabulles, Rincón, Aures. Ahí se encuentra, digamos que un gran porcentaje de comunidad en la localidad de Usme, en Usaquén, en Engativá, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, eh, y Ciudad Bolívar. Son de las 20 localidades, es donde más participación y presencia hay de las comunidades. Tengo entendido que hay en las 10 en 19, a excepción de Sumapaz. En Sumapaz creo que no se ha identificado comunidad afro, y ellos se desempeñan en diferentes labores. Encontramos personas que son profesionales, entonces pueden acceder a trabajos. Digamos que el porcentaje se reduce, y adicionalmente es importante mencionar que la brecha laboral es muy complicada en la ciudad de Bogotá. Entonces, por ejemplo, para las personas que son profesionales y están vinculadas al distrito, en su mayoría hemos podido identificar que trabajamos, porque me incluyo, en funciones o labores específicas para comunidades étnicas. Es decir, entramos por una acción afirmativa, porque de pronto en la política pública dice, listo, en la Secretaría de Mujer necesitamos una referente para comunidades negras, pero entrar sin un proceso de concertación con digamos que con las comunidades a veces es muy difícil. Entonces, por ejemplo, miramos, no sé, en Secretaría de Educación hay 8 personas que únicamente están en el área de enfoque poblacional, pero en las otras áreas no encontramos personas con pertenencia étnica. Esto es frente al área profesional. Hay muchas personas que se desempeñan en labores de servicios generales. Entonces, es muy fácil encontrar en centros comerciales, en restaurantes,
las personas que trabajan en los operadores de ASE, encontramos muchísimas personas con pertenencia étnica negra afrocolombiana que se desempeñan en esas labores y yo creo que la mayoría trabaja desde la informalidad. Entonces vemos personas que tienen sus emprendimientos gastronómicos, de pronto trabajan en un restaurante o tienen su restaurante, venden productos como cocadas, bebidas, las bebidas tradicionales en este momento se están posicionando mucho más en el distrito, entonces vemos muchas personas que tienen emprendimiento de biche, arrechón, arrancagallo y son bebidas tradicionales, pues que son de las comunidades negras, tienen emprendimientos de peinados y venden diferentes productos, no solo enfocados hacia el tema étnico, sino tengo un almacén de ropa, pero es más la población que trabaja desde la informalidad. Desafortunadamente no contamos con una base de datos para decirte cómo estamos distribuidos por localidad, por grupo etario, y pues específicamente digamos que es un reto también, no solo con la administración distrital, sino con gobierno nacional, que con el censo que se espera que se vaya a realizar se pueda identificar cuánta población hay, porque asimismo al contar con un censo se pueden identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas y en ese sentido poder materializar acciones reales y específicas. A que digamos, no, es que creo que hay 20.000, entonces digamos que la oferta, hablando del distrito, pues es limitada y toda la población no puede acceder, pues porque no se cuenta como pues con una estadística específica de cuántos somos y cuáles son las necesidades de la comunidad. Yo quiero preguntar acerca del papel de la mujer afro en todos los ámbitos de la vida pública, en el ámbito también social, político, económico. Hablábamos de la mujer rural, sí, pero también la mujer afro que está en la ciudad. Bueno, el rol de la mujer negra en la ciudad de Bogotá tiene un rol, valga la redundancia, importante porque uno es la dadora de vida, ¿no? Entonces es la que se encarga de dar a luz a los bebés y digamos, bueno, hay como muchos roles que la mujer cumple dentro de la sociedad, en la ciudad de Bogotá. Entonces, uno es dadora de vida, dos, encontramos muchísimos casos que son mujeres que vienen de familias con jefatura de autoridad femenina, entonces deben trabajar, pero a su vez se encargan del cuidado de los hijos. También poseedora del conocimiento porque, por ejemplo, en el distrito la instancia de representación es la Comisión Consultiva de Comunidades Negras y Afrocolombianas y a su vez hay una representante o un representante por localidad que se sientan a concertar todo el tema de las acciones y política pública con el distrito y todos los sectores. Y encontramos que la participación principalmente es de mujeres. Entonces, digamos que ver cómo la mujer se desempeña en diferentes roles, se encarga del cuidado de los hijos, de proveer los recursos económicos, participación en diferentes escenarios de política y toma de decisiones, pero a su vez sufre como todas las problemáticas al ser mujer, que digamos que muchas mujeres en Bogotá sufren, y por eso también como tuvo un marco jurídico que acobija a la mujer, la creación de la Secretaría de Mujer, todo el tema de violencias, pero a su vez hay otro tema importante que sufren las mujeres en Bogotá y es el racismo y la discriminación racial. Entonces, como que poder abarcar este tipo de situaciones, tanto positivas y negativas, es todo un reto, digamos que en cuanto al rol de la mujer. Entonces, por ejemplo, frente al tema de la participación en diferentes escenarios, hay personas que no tienen pertenencia étnica que de pronto argumentan que no es tan importante el tema de la representación. Para nosotras, como mujeres negras que hemos sufrido hemos participado en diferentes escenarios, nos damos cuenta que la representatividad es muy importante. Es decir, encontramos una mujer negra o de pronto una niña que está en quinto de primaria y ve que su mamá trabaja en diferentes actividades. Entonces dice como no, pues yo no puedo acceder a más, no puedo proyectarme de pronto a ser profesional, a estudiar, pues porque mi mamá, por todas las situaciones de conflicto, violencia, falta de oportunidades, vulnerabilidad, no puedo acceder a la educación superior, entonces yo tampoco. Pero cuando vemos mujeres negras que participan en diferentes escenarios, como tener la primera mujer negra vicepresidenta, una exministra de Educación, mujeres que han participado en la política, si bien nos damos cuenta que son muy poquitas y son contadas, eso genera cierta expectativa en las personas, a ilusión de que es posible poder cumplir los sueños y no solo cumplir los sueños a nivel personal, sino cómo por medio de mi participación yo puedo mejorar la calidad de vida de otras personas y las personas que vienen atrás mío. Entonces, digamos que encontramos muchos casos de familias extensas que viven, pues porque por el tema de los recursos económicos es más económico de que de pronto viva la familia nuclear con la tía, la abuelita y demás. Entonces, digamos que cómo podemos abrir las oportunidades para otras mujeres, tanto contemporáneas a nosotras, pero las mujeres que vienen atrás. Y a su vez, por ejemplo, nosotras estamos hoy aquí por la lucha de muchas mujeres que de pronto fallecieron luchando por los derechos, buscando la inclusión, que la mujer pueda acceder al voto.
de cómo poder reconocer a las comunidades étnicas y que a su vez se haga una distinción, digamos que no es una discriminación, sino de que no es lo mismo poder abordar a una mujer blanco mestiza que haya nacido en la ciudad de Bogotá, a una mujer negra que de pronto sea oriunda, no sé, de La Guajira, del Cauca, de Nariño, de que todo el tema cultural es completamente distinto. Dos, migrar de una ciudad a otra es un tema complejo donde de pronto tú no tienes ningún conocido o familiar que te pueda apoyar, sino que vienes completamente solo. Tres, todo el tema del racismo y la discriminación racial que se vive en todos los escenarios, el académico, el laboral, en la calle, pero también el conflicto que se vive en el territorio. Hay muchas personas que nos cuentan de que tuvieron que emigrar a la ciudad de Bogotá únicamente con la ropa que tenía puesta, pero al igual todo un hecho victimizante de que de pronto vio fallecer a su familiar. Entonces, ¿cómo mediante todo un acto de resiliencia construyen vida en la ciudad de Bogotá? A veces hay personas que tienen más oportunidades que otras, pero a pesar de todas esas situaciones que se viven en el pasado, ¿cómo se mantienen para poder sostenerse, sostener a sus familias y a su vez también abrir oportunidades para muchas mujeres? Entonces, digamos que dentro de las consultivas, aquí en Bogotá encontramos muchas mujeres que fueron víctimas del conflicto, pero a su vez de pronto de otra persona pudo haber dicho, listo, pues yo fui víctima del conflicto en mi territorio, yo vengo aquí a Bogotá a trabajar. Pero encontramos que a pesar de todo eso, cómo generan aquí procesos comunitarios de reconocimiento, de participación política, de empoderamiento de la mujer, y cómo asimismo podemos dar a conocer las ofertas que hay, porque a veces hay cierta oferta en el distrito, pero a veces por el desconocimiento las mujeres no acceden. Entonces, cómo se entreteje una red no solo de mujeres, sino que también vincular a hombres, niños, adolescentes, pero pues principalmente liderada por mujeres, porque en ocasiones son las que más sufren el conflicto y la violencia desde diferentes escenarios. En este mismo sentido, Marta Laura nos hablaba ahorita un poquito de la mujer rural. Y también por eso quiero preguntarte, Marta Laura, ¿qué desafíos se enfrentan las mujeres afrodescendientes para hacer valer su voz también en estas discusiones sobre la gestión de los territorios en el Caribe? Ahorita hablabas un poquito de una invisibilización por parte de diferentes entidades, cuando ustedes hacen pues esas gestiones un poco más burocráticas, y el fundamental tema de la falta de tierra. Pero cuando se trata de autogestión, ¿cuál es el rol que tienen las mujeres en la región Caribe? Te vemos a ti como lideresa principal de esta región, pero en general las mujeres en esta región enfrentan desafíos para hacerse escuchar y para también poder emprender estas acciones políticas. Antes de darle respuesta como a esa parte del desempeño como mujer líder, mujer rural, quisiera hacer referencia a algo que nos compartía la compañera Diana, que viene siendo, ahorita se viene lo del censo poblacional. Ella hablaba ahorita del censo poblacional, pero ahorita se viene el censo socioeconómico de las comunidades. Entonces, esperemos que en ese censo que ya comenzó, ya el DANE está en los territorios haciendo ese censo socioeconómico para ver cómo nosotros las comunidades negras también le aportamos a la economía de nuestro territorio, a la economía del país y toda esa reactivación económica del territorio. También en lo que tiene que ver como el desempeño de mujer rural dentro del territorio ha sido difícil porque las voces, incluso yo he tenido amenazas, porque cuando alzamos nuestras voces nosotros nos sentimos de que con miedo, o sea, es un miedo en seguir como que avanzando para la protección y la acción dentro de los territorios. Nosotros como poblaciones víctimas, porque solamente no somos víctimas del conflicto armado, sino víctimas también del machismo, el racismo, como mujer, cada día nos enfrentamos y como lideresa, el empoderamiento al hombre le genera como un desvío de que nosotros queremos como el poder, el control, y no es el poder ni el control tampoco, es algo que nosotros necesitamos que reconozcan, que nosotros como mujeres le aportamos también, no tanto a la familia, sino que somos mujeres inteligentes con capacidades de generar un desarrollo, que nuestra mentalidad va más allá
del alcance de cualquier limitante que podamos nosotros tener a nuestra propia vista. Entonces, ese liderazgo que ejercemos nosotros, aquí en el departamento de La Guajira o como región Caribe, un poco el desempeño de que nosotros consigamos el aporte de las entidades territoriales o que nosotros podamos ir hasta el gobierno nacional y trasladarnos. Conseguimos que nuestros hermanos dentro del territorio, digamos, vamos a hacer una vaca. Eso es lo que decimos, no necesitamos de que las mujeres vayan a Bogotá y hagan las exigencias porque nosotros necesitamos que se nos den las tierras o nosotros necesitamos un proyecto que nos genere la economía para el sustento. Entonces nosotros al llegar al territorio, lo que hacemos entre nosotros recogemos para poder hacer esa incidencia política ante el gobierno nacional y las entidades territoriales también. Esta noche nos hemos llevado una lección profunda sobre la riqueza y la fortaleza de las comunidades afrodescendientes en Colombia y, por qué no, también de la mujer lideresa social en los territorios del Caribe, en este caso, y del Distrito Capital. Hemos explorado cómo el territorio no solamente es un espacio físico, sino también un espacio de identidad, de resistencia y de vida para estas comunidades. Hoy hicimos un énfasis especial en la soberanía alimentaria porque nos parece una parte fundamental de la construcción de territorialidad. Hablamos de prácticas ancestrales, de sabiduría, de su lucha, en particular de esta comunidad afrodescendiente afrocolombiana, por preservar sus tierras como tierras productivas. Y nos muestran también el camino hacia esta soberanía también identitaria, pero también de autogobierno y, por supuesto, alimentaria. Agradecemos muy especialmente a nuestras invitadas por compartir con nosotros sus conocimientos, pero sobre todo sus experiencias y sus propias identidades que nos inspiran a seguir pensando y actuando por el respeto a la diversidad y a la justicia territorial. El territorio se construye con historia, como vimos, pero también con acciones en el presente y hoy pues hemos dado un paso más, un pasito pequeño más para entenderlo. Eh, Nosotros, desde el Instituto de Paz, también tenemos una publicación que es una revista que lleva por título Ciudad Pasando. Y a propósito del tema de esta noche, queremos recomendarles nuestro número 16 de esta publicación, que está dedicado exclusivamente a este tema y se titula Lo negro y lo afro, lecturas desde la pedagogía, la estética y los estudios de paz. Lo pueden consultar en nuestra página de internet, solamente ponen en Google revista Ciudad Pasando, pasando con Z, y pues allí pueden ver este y otros números publicados. A ustedes, mil gracias por la sintonía. A nuestras invitadas de esta noche, muy especiales, gracias por compartir con nosotras sus valiosas apreciaciones y recomendaciones. Y a ti, Sonia, gracias por la edición de este programa. Hasta luego y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Abrazos de paz.